¿Puede una criatura nacida del rumor y la superstición dejar un rastro de huellas medibles, sangre identificable y grabaciones que nadie se atreve a escuchar de noche? Esa fue la pregunta que me persiguió desde que puse un pie en San Bartolo de las Cruces, un caserío agrícola metido entre lomeríos y cañaverales, en el límite difuso entre Veracruz y Puebla, donde las voces bajan a susurros cuando alguien pronuncia una sola palabra: chupacabras. Viajé con la intención de desmontar el mito, de encuadrarlo en esa epidemia de relatos que, a mediados de los años 90, florecieron por toda la región como hongos tras la lluvia. Pero lo que encontré, registros, objetos, pruebas físicas, testimonios inconexos que al juntarse dibujaban una geografía del horror, no solo contradecía mis prejuicios. Hizo algo peor. Me obligó a admitir la posibilidad de que lo imposible hubiera visitado ese pueblo y aprendido a moverse entre sus sombras. Cuando el caso estalló, ya hacía semanas que el ganado amanecía tendido, con la piel aferrada a los huesos como una sábana húmeda. Decían que era anemia fulminante, parásitos, alguna peste. Las vacas aparecían sin una gota de sangre, pero sin el desgarramiento que uno esperaría de coyotes o perros ferales. Tenían perforaciones pequeñas, redondas, como si alguien o algo hubiera pinchado la piel con precisión quirúrgica. El primer veterinario que subió desde la cabecera tomó fotografías con una cámara de rollo, guardó frascos con coágulos oscuros y les dijo a todos que estaban exagerando. Sin embargo, al tercer día, el mismo veterinario no quiso volver a entrar al potrero. Afuera, junto a un charco apelmazado de sangre negra, encontraron sus guantes rasgados y una caja de muestras con el plástico mordisqueado por dientes demasiado separados para ser de perro o de puma. Ahí, en el lodo, quedaron las primeras huellas. 3 dedos alargados, digitígrados, y un cuarto punto de apoyo que parecía un espolón. Las midieron con una cinta, las fotografiaron, y luego el río de voces las multiplicó en relatos que crecían, que se contradecían, que aún así coincidían en un gesto: la sensación de que algo observaba desde las veredas cuando caía la tarde. El contexto no ayuda a la razón. San Bartolo, como muchos pueblos de sierra, vivía entre 2 calendarios, el de la zafra y el de los santos. Las noches, lejos de ser silenciosas, eran territorio del murmullo, los insectos, los grillos, la resonancia del río. La abuela Petra lo dijo con brutal sencillez: aquí, cuando el monte respira, uno aprende a no mirarlo a los ojos. Entre muertos de ganado y rezos, el comisariado organizó rondas, levantó cercas de alambre más altas, y un teporocho lúcido que respondía por el nombre de Santos trajo un radio de banda civil para mantener comunicación en la madrugada. Santos había sido chofer de tráiler, conocía el teatro de los caminos y juraba que vio en Sonora a un perro sin pelo que se paraba en 2 patas. Su historia era moneda corriente en la tienda, pero nadie la tomaba en serio hasta que, una noche de luna recortada, escucharon por el radio un jadeo húmedo, como de fuelle, y luego un relincho que se quebró a la mitad, como si la garganta del animal hubiera sido apretada desde adentro. A la mañana siguiente, el caballo de don Nemesio yacía rígido junto al bebedero con las mismas perforaciones, el pelo erizado y una espuma marrón en el hocico. El primer objeto que sostuve en mis manos fue una grabadora de casete. La encontré en casa de los Camacho, sobre una mesa con mantel de plástico, al lado del retrato del hijo mayor con toga de preparatoria. La cinta estaba rotulada con letra nerviosa: Noche 3, gallinero. Apretamos play y un rumor de insectos llenó el cuarto. De pronto, un golpe contra la madera, alas desesperadas y un zumbido grave, imposible de ubicar. Sofía, la madre, clavó la mirada en la pared mientras el audio seguía. 1 minuto y 22 segundos. Un chillido, la puerta del gallinero vibrando, y luego silencio. Un silencio que parecía tener peso. Sofía paró la grabadora y no quiso oír más. Me entregó una bolsita con 2 cosas que habían recogido esa madrugada: un mechón rígido, como de cerdas plásticas, y una pieza de metal, la punta de un clavo doblada en ángulo extraño, con una baba espesa que ni el cloro consiguió desprender. Llevé ambos a una pequeña universidad cercana donde un biólogo forense aceptó verlos con curiosidad académica.
El informe que me devolvió días después decía: la fibra no es pelo. Su composición sugiere queratina, pero con una densidad y escama inusuales, similar a las de algunos murciélagos, pero de grosor anómalo. La sustancia viscosa presenta proteínas hemofílicas con enzimas anticoagulantes de alta potencia. No corresponde a sustancias domésticas conocidas. Aquella página, con membrete y firma, fue el primer ladrillo que corrompió los cimientos de mi escepticismo. A partir de entonces, el horror escaló con obediencia matemática. Primero fueron gallinas, luego borregos, cerdos, después perros guardianes. Los encontraban acurrucados, no descuartizados, sino desangrados con la misma pulcritud siniestra. Los hombres dejaron de beber en la calle después de las 9. Las mujeres levantaban cruces de palma en las puertas y escondían a los niños bajo las camas cuando los perros del barrio, a cierta hora, levantaban el hocico al mismo punto del cerro y aullaban sin pausa. La curandera doña Jacinta quemó copal e hizo un cordón de sal en torno a la plaza. Los más viejos recordaron leyendas de Tlahuelpuchi y nahuales. Otros, fieles a la modernidad, hablaban de experimentos escapados de laboratorios, de animales mutantes alimentados con químicos de la zafra. La superstición y la ciencia se miraban de reojo en la tienda mientras el peso de los días se volvía viscoso. Hubo un momento en que todo pareció explicarse. Un par de forasteros llegaron en una camioneta sin placas. Cargaban jaulas, reflectores, trampas. Se presentaron como investigadores privados contratados por un ganadero de la región y hablaron de un puma enloquecido, de coyotes grandes, de un fenómeno que se corregiría con contención. Instalaron una jaula enorme en el arroyo seco y colgaron dentro una pieza de res. Esa noche, con la comunidad vigilando a cierta distancia, algo se acercó. Santos, desde el radio, describió luces verdes que no eran ojos, sino reflejos de los reflectores en la maleza. La jaula vibró. El cebo se movió. La puerta se cerró con un golpe que arrancó un grito de triunfo. Cuando corrieron a ver, la jaula estaba vacía. No vacía, tiznada por dentro, con las barras dobladas hacia afuera, como si algo hubiera tensado la estructura con paciencia hasta hacerle una boca. En el fondo, pegada al metal, quedó una suela de guarache como incrustada en el acero, no quemada, no rota, fundida con el alambre como si ambos hubieran sido una sola cosa por unos segundos. Los forasteros se fueron antes del amanecer, sin despedirse, dejando tras de sí un olor a ozono y a mentira. San Bartolo intentó ordenar su miedo con rituales. Llegaron peregrinaciones, veladoras, promesas. El padre Crispín ofrecía misas por los animales y por las almas en pena, porque alguien lanzó la hipótesis de que aquello era una entidad atraída por la sangre derramada de viejas matanzas de hacendados. Otra versión hablaba de una maldición de agua, un ojo de río sellado con cal y canto que ahora reclamaba un tributo en rojo. A mí me importaban las pruebas. Caminé con una libreta. Tomé medidas de huellas, recogí fibras, fotografié cercas retorcidas. Un machete apareció doblado como si una mano invisible lo hubiera agarrado por los extremos y lo hubiera hecho besar sus puntas. El dueño juró que lo dejó recargado junto al corral y que, cuando fue a buscarlo, lo encontró así, besándose a sí mismo, con un borde pegajoso como de saliva. En un poste, encontré marcas de garras paralelas a 3 metros del suelo. Demasiado alto para un perro, demasiado anchas para un gato montés. En una barda, una sombra impresa como un negativo antiguo. No era pintura, era una mancha aceitosa con forma de espalda encorvada y una cabeza con 2 protuberancias sutiles que no parecían cuernos sino repliegues de piel. Aquella semana sucedió lo que quebró a San Bartolo. Desapareció Dani, el niño de 8 años de los Camacho. Nadie escuchó un grito. Lo buscaron con lámparas, con perros, con rezos que se deshacían en el aire caliente. A la madrugada, Santos llamó por el radio a voz cortada. En el cañaveral. ¿Hay algo? No vengan. Pero fuimos. Las cañas, altas y silenciosas, se abrían como una garganta. En un claro, la lámpara iluminó un círculo de tierra apisonada. En el centro, un par de huellas humanas pequeñas, descalzas, como si Dani hubiera bailado en su lugar antes de desaparecer.
Junto a las huellas, una de esas perforaciones precisas oscurecía el suelo. Un agujero limpio por el que la tierra parecía haber tragado algo. Al borde del círculo, lo que quedaba de una mochila con un parche de dinosaurio, y enredado en la cremallera, un filamento de esa fibra no pelo. Lloramos sin quererlo, con ese llanto seco que no moja. La voz del padre Crispín fue débil. «No lo llamen por su nombre. No lo llamen, por favor». Lo dijo como si nombrarlo pudiera darle al horror un mapa. La búsqueda duró 3 días. En la noche del tercero, la luna levantó una ceja y el viento trajo un olor metálico, dulce y asqueroso. La ronda escuchó ese zumbido otra vez, el del casete. No venía del cielo ni del suelo. Era una vibración en el pecho, como si un avispero se hubiera instalado dentro de cada uno de nosotros. Alguien gritó, y el grito se cortó a la mitad. Corrimos. No recuerdo la dirección. El comisariado cayó de rodillas con las manos en las orejas. Santos, que siempre había sido valiente, se echó al suelo, golpeó la tierra y dejó que el radio se le escapara. El aparato siguió transmitiendo. Un soplido, un chasquido húmedo, un murmullo que, cuando uno lo escuchaba con atención, parecía organizarse en sílabas. No lo digo por hacer literatura. Lo digo porque hay una parte de la grabación. La tengo aquí, en mi escritorio, y he prometido no reproducirla nunca más. En la que se oye con claridad una sola palabra, arrastrada, aprendida a fuerza de oírla en boca de los vivos. Dani. Cuando terminó, el silencio nos dejó sordos por un segundo. Después, la noche volvió a sonar. Y entonces vimos la sombra. No era grande. Era esbelta, con el lomo arqueado y una cola larga que no colgaba, sino que apuntaba al suelo, rígida. Caminaba en 2 patas, luego en 4, luego se detuvo, y la piel del lomo se le erizó en placas como un abanico. No voy a describir los ojos, no porque no pueda, sino porque al recordarlos, uno siente que todavía podrían estar mirándolo. Bastó un paso hacia nosotros para que todos disparáramos nuestras lámparas, y lo que vimos detrás de la criatura me dolió más que su forma. Un cuerpo pequeño colgando de una caña, pálido, con 2 perforaciones perfectas en el cuello. El cuello no sangraba, no podía sangrar. El pánico tomó decisiones por nosotros. Alguien incendió el cañaveral. El fuego corrió con una felicidad antigua. Abrazó las hojas secas y dibujó un muro naranja. La criatura no huyó hacia el monte. No huyó. Dio un salto improbable directo al humo. Cuando desapareció en la brasa, el zumbido nos atravesó otra vez, como si el calor tuviera voz. Al amanecer, el cañaveral era una catedral de ceniza. Encontramos, en el claro, 3 objetos. Un diente ancho, triangular, no de mamalia sino de algo intermedio, con filo cerrado. Un trozo de piel que parecía cuero húmedo con pequeños huesecillos incrustados, como espinas. Y un colgante de San Judas Tadeo chamuscado, el que Dani llevaba los domingos. Nadie dijo nada. Nadie llora bien entre cenizas. San Bartolo se vació de sonido por días. Las campanas guardaron luto. El padre Crispín ofició una misa sin cuerpo y se encerró. Doña Jacinta, con manos de raíz, enterró los objetos en un hoyo con sal y velas. El comisariado recibió al fin a 2 agentes de la capital que tomaron nota con un escepticismo molesto, midieron el diente, insistieron en el puma, en coyotes, en cultos raros. Me pidieron las grabaciones. Les di copias. Cuando se marcharon, al atardecer, sus luces se perdieron en la curva del cerro y el pueblo respiró con alivio y vergüenza. Creímos que el horror se iría con ellos, como una nube de mosquitos que sigue a los cuerpos calientes. Nos equivocamos. La última noche comenzó con un ladrido tímido, uno solo, como una tos. Luego, un coro breve, cortado a la mitad. Santos volvió al radio, pero lo hizo con un botón nuevo, el de grabación. «No nos agarren sin pruebas», dijo, y a nadie le sonó a fanfarronada. Las lámparas estaban listas. El plan era simple. Si regresaba, lo empujaríamos hacia el corral de piedra y cerraríamos el portón con la cadena del tractor. A veces, la simpleza es la forma más pura de la desesperación. A las 3 en punto, esa hora en que incluso los borrachos callan, sentimos el zumbido. Esta vez fue más grave. Sentí los dientes vibrar. El radio chasqueó y,
Por debajo de la estática, una voz infantil repitió 2 veces la palabra mamá. Y entonces, de los tejados, cayeron gallinas como lluvia, cuerpos ligeros, ya vacíos. Lo que entró a la plaza no caminó, flotó lo suficiente para dudar. No quiero recordar su cara. Basta decir que no era monstruosa por exceso, sino por sencillez. Donde uno espera rasgos, había superficies lisas que sugerían una anatomía hecha para no ser vista. Cuando el comisariado cerró la cadena del corral, durante medio segundo todos creímos que lo habíamos logrado. Medio segundo. La cadena se tensó con una fuerza que no venía de un solo tirón, sino de vibraciones, como si muchas manos pequeñas invisibles acariciaran el metal hasta calentarlo al rojo. El hierro cantó. El portón no se abrió. Se deshizo, literalmente, como si el calor se hubiera concentrado en los eslabones. El olor a sangre se impuso sobre el humo, sobre el miedo, sobre cualquier cosa que hubiera vivido alguna vez en nuestras narices. Santos gritó mi nombre. Todos corrimos. Yo alcancé a pisar la sombra de la criatura, y fue como pisar el reflejo del agua. No ofreció resistencia, pero dejó frío. Alguien tropezó. Otro cayó encima. En Montonera apenas sabíamos qué parte de nuestros cuerpos nos pertenecía. Cuando logré ponerme de pie, vi a Santos tambaleándose con el radio en alto, apuntándolo como si fuera una cruz. No lo llames por su nombre, dije sin saber por qué. El zumbido subió de tono hasta convertirse en una cuerda a punto de reventar. La lámpara de Santos explotó. La plaza se quedó en tinieblas un segundo eterno. Cuando regresó la luz, la poca que daba la luna, Santos ya no estaba. El radio sí, seguía grabando, con la luz roja parpadeando, metido entre 2 piedras como si alguien lo hubiera escondido con cuidado. Al reproducirlo más tarde, entre chasquidos y el aleteo de las últimas gallinas, se escucha algo que me niego a transcribir. Basta decir que no hay animal en el catálogo conocido que haga una copia tan fiel de una voz humana triste. Amanecimos sin Santos, ni en mayúscula, ni en minúscula, y con el pueblo roto en 2 bandos, los que se irían ese mismo día a casa de parientes lejanos y los que cerrarían paredes con bloc hasta convertir sus casas en tumbas habitables. Yo me fui al mediodía con una caja de objetos etiquetados: la fibra, el diente cerrado, el trozo de piel con huesecillos, la cinta con el zumbido, el machete doblado, la suela fundida, el colgante de Dani. En la carretera, cuando la sierra se abrió para dar paso a la planicie, me detuve. Pensé en arrojar todo a un barranco, en dejar que el mundo volviera a ser simple, que el chupacabras fuera eso, un cuento, un chivo expiatorio con colmillos invisibles para el hambre, la crisis, la rabia. Pero no tiré nada. Manejé hasta una ciudad que no voy a nombrar. Entregué duplicados de las pruebas a un par de académicos que no se rieron. Dejé originales en una caja fuerte que no es mía. Me prometí no volver a San Bartolo. No cumplí. Volví meses después. No quedaba casi nadie. Las casas respiraban por rendijas. La iglesia estaba cerrada con tablas en forma de cruz. La plaza tenía un hoyo que parecía obra pública a la mitad. Pero nadie me supo decir si lo habían cavado buscando agua o enterrando miedo. Del cañaveral solo quedaban vasos negros. Caminé hasta el potrero donde encontré, clavado en un poste con alambre recocido, un letrero pintado a mano. No lo nombres. Por costumbre, por vicio, por la enfermedad de quien busca patrones, saqué la grabadora y dije en voz baja: si estás aquí, yo... La batería se agotó en ese mismo instante y la cinta se atascó con un gemido. El viento trajo un zumbido lejano, quizá un transformador, quizá un enjambre. Me fui sin mirar atrás. Me bastó con sentir, no con ver, no con oír, con sentir, que algo acompañaba el auto a lo lejos, paralelo a la carretera, como un rumor que aprendió el camino. Hoy, cuando alguien menciona el chupacabras entre risas, me muerdo la lengua. Hay pruebas que no quieren ser prueba. Te convierten en su custodio. Hay objetos que no se dejan olvidar. El colgante de Dani aparece en mis sueños encendido como brasa. Y hay sonidos que, una vez escuchados, te enseñan a desconfiar del silencio. El zumbido. Ese zumbido que a veces reaparece en la madrugada cuando la ciudad duerme y que se calla.
obediente, si uno pronuncia su nombre. Por eso esta crónica termina con una pregunta que no espera respuesta, sino prudencia. Si una criatura aprende nuestras palabras, ¿qué palabra le devolvemos para que no aprenda también el camino a casa? No lo nombres, no lo nombres. Y si alguna noche, al apagar las luces, crees oír un zumbido que te hace vibrar los dientes, no llames a nadie por su nombre. Podrías descubrir que el que contesta no es quien esperabas.